Agencia Mexiquense de Noticias. Tercera emisión. Con Omar Ordóñez. Información actual y puntual. AMX Noticias. Transmisión especial. Elecciones en Estados Unidos 2024. Mexiquense Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Mi nombre es Omar Ordóñez. Es un gusto saludarle a través de los micrófonos por las diferentes frecuencias de Mexiquense Radio. Esta noche de miércoles 6 de noviembre del 2024 tenemos listo la información, lo más relevante de lo que se tuvo el día de ayer en la jornada electoral que se vivió en los Estados Unidos, todo el análisis completo, puntual en este espacio informativo. Por ello la invitación es a que continúe en sintonía, nos acompañe los próximos minutos para dar cuenta de todos estos detalles y bueno, con ello pues cerrar este día bien informados de la mano de Mexiquense Radio, por supuesto, de Mexiquense Noticias. Muchas gracias a quienes nos están sintonizando a través de la red de emisoras de Mexiquense Radio, a quienes nos escuchan en el Valle de Toluca, en Zumpango, en Tultitlán, en la zona oriente, en Amecameca, en Valle de Bravo. De igual forma enviamos un saludo a quienes nos sintonizan a través de nuestras repetidoras en Atlacomulco y Tejupilco. Recuerde que también nos puede seguir en la página de internet sistemamexiquense.mx. Son las 7 de la noche con 2 minutos. Sea usted bienvenido a la tercera emisión de Mexiquense Noticias. Desde la primera hora del martes 5 de noviembre, los ciudadanos de los Estados Unidos de América salieron a las calles para tomar la decisión más importante de la vida política de su país, elegir entre Kamala Harris, del Partido Demócrata, y Donald John Trump, del Partido Republicano, quién será su nuevo presidente por los siguientes 4 años. No sé, yo creo que va a quedarse todo igual, ¿entiendes? Y no van a haber tantos cambios. Yo voté por Kamala Harris porque hay que cambiar de... Las últimas proyecciones previo al 5 de noviembre marcaban una elección pareja, donde Kamala Harris lideraba las encuestas con poco margen, por lo que la atención cayó sobre los llamados estados bisagra: Pensilvania, North Carolina, Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin y Nevada. Ahora mismo Real Clear Politics en 6 de ellos marca un camino ajustado, sobre todo ¿dónde? En Pensilvania. La jornada electoral transcurrió en tiempo y forma, y lo que parecía ser una cerrada elección, poco a poco fue decantándose en favor del candidato republicano Donald Trump, que virtualmente se alzó victorioso en todos los estados decisivos. Es así que Trump no esperó los resultados finales para proclamar su victoria, y en el transcurso de esta madrugada, el republicano emitió un mensaje donde se reconoció como el virtual ganador. Destacó que se trata de una victoria política jamás vista, que se hizo historia y van a arreglar al país y las fronteras. Nunca nuestro país se había visto este tipo de victoria. Le agradezco al pueblo estadounidense por este honor tan extraordinario que ustedes me han dado, eligiéndome como el 47º presidente electo de Estados Unidos. Al corte de las 18 horas centro de México, el republicano lidera con 295 puntos electorales sobre los 226 de Kamala Harris, hecho por el que la candidata demócrata dio un mensaje a la nación, admitiendo su derrota. El resultado de esta elección no es lo que imaginamos, no por lo que luchamos, no por lo que votamos. Pero escúchenme cuando les digo que la luz de la promesa de los Estados Unidos siempre va a brillar con todo su esplendor. Si bien aún falta esperar el anuncio oficial del colegio electoral, todo parece indicar que Donald John Trump regresará a la Casa Blanca para gobernar por segunda ocasión a los Estados Unidos de América. Esta será la era dorada de Estados Unidos, la edad de oro de nuestro país. Se trata de una victoria magnífica para el pueblo estadounidense que nos permitirá volver a ser grande a Estados Unidos. Para Mexiquense Noticias, Iván Reyes.
Muchas gracias, Iván Reyes, por esta producción, esta información referente a este proceso que ya dábamos cuenta hace unos minutos. Justamente el día de ayer tuvo lugar esta jornada electoral en Estados Unidos. Donald Trump se alza con la victoria frente a la vicepresidenta de los Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris, quien esta tarde, por cierto, reconoció la derrota en la contienda electoral, en la que los resultados pues favorecen a todas luces al candidato republicano. Y son entonces diferentes los temas que se unen como un rompecabezas tras esta elección y que darán paso a lo que viene hacia adelante para los Estados Unidos, por supuesto nuestro país y la comunidad internacional. Por ello me da mucho gusto saludar esta noche vía telefónica a Marcel Saint-Román. Él es periodista con amplia experiencia en el ámbito internacional, es colaborador también para distintos medios nacionales, cuenta con una maestría en periodismo especializado en política y relaciones internacionales, esto por la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, España. Marcel, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Hola Omar, buenas noches. Muchas gracias a ti por invitarme. Estoy encantado de poder platicar contigo y con tus oyentes también, por supuesto. Una noche muy intensa la que se vivió ayer en Estados Unidos, Marcel, tras la jornada electoral con un candidato republicano que tuvo un ascenso vertiginoso a lo largo de la campaña, que logró sobreponerse a dos atentados, que aventajó al Partido Demócrata en estados clave donde en la pasada elección de 2020 pues resultó ganador, y en este 2024 el Partido Demócrata se estima perdió cerca de 15 millones de votos, dando así pues nuevamente la oportunidad a Trump de llegar a la Casa Blanca. ¿Cuál es tu análisis respecto a la elección en la que el Partido Republicano pues se hace acreedor a un cheque en blanco, vamos a ponerlo así? Se le otorga al partido pues la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, Marcel. Sí, creo que la expresión que usas de cheque en blanco es muy acertada. Es un cheque en blanco, eso sí, solo por 2 años, de momento. En 2026 vamos a tener, como pasa en cada ciclo electoral, las elecciones intermedias, pero efectivamente el Partido Republicano va a tener la presidencia, va a tener el control del Senado y aunque no está todavía del todo definido, sí está el Partido Republicano también muy cerca de tener una mayoría en la Cámara de Representantes. Eso no es algo inaudito, ha sucedido ya varias veces, es relativamente habitual que esos poderes cambien ligeramente en las elecciones de medio mandato, pero desde luego lo que podemos saber seguro es que vamos a ver 2 años en los que Donald Trump va a poder implementar las políticas que quiera, y va a ser un Donald Trump distinto al que vimos en su primer mandato. Y solo por hacer la referencia a la campaña a la que me dabas pie, efectivamente vimos una campaña histórica porque por los ataques que sufrió Trump. Yo sobre todo diría que el primero fue el desde luego el más relevante. Recordemos que en el segundo no se llegó a disparar contra él, pero eso no lo hace menos relevante, desde luego, y por el hecho absolutamente sin precedentes de la renuncia de Joe Biden a la candidatura, que creo que ese es un elemento que también se debe analizar, pero evidentemente el primer análisis que debemos hacer es a futuro. Y lo que podemos esperar en los próximos, como mínimo 2 años, si no los 4 años, es una presidencia de Trump con lo que yo llamaría saldos pendientes, ¿verdad? Todo lo que trató de empezar en su primer mandato y no logró, lo va a volver a intentar, cuanto menos, ¿no? Algunas cuestiones quizá no son tan sencillas porque se requieren mayorías calificadas y puede que probablemente no las tendrá, pero vamos, yo esperaría que vuelva a intentar derogar, por ejemplo, el DACA, la orden ejecutiva de Barack Obama que concedía el permiso de residencia de facto, si no legalmente, a los migrantes que llegaron sin documentos legales, pero que llegaron como niños. Ese es el proyecto del DACA. Yo esperaría también que intente volver a derogar el Medicare, que también aprobó Barack Obama y del que se benefician decenas de millones de personas, muchas de ellas incluso votantes de Donald Trump, personas que votaron con otros criterios, no pensando específicamente en eso. Medicare es un programa muy popular, pero los republicanos, desde el momento en que se aprobó durante el segundo mandato de Barack Obama, a derogarlo, tienen una oportunidad para lograrlo. ¿Qué venga después? No lo sabemos. Muchas de estas políticas son, digamos que políticas de día 1, políticas para revertir algo, pero no necesariamente con un plan a futuro.
Así es, un Donald Trump, Marcel, si me permites, que efectivamente llega en un momento muy diferente a aquel ya lejano 2016. Sin embargo, en estos años fuera de la Casa Blanca, pues ha enfrentado diversos procesos por diferentes delitos. Incluso tiene una cita para recibir sentencia este mes de noviembre. ¿Qué pasará con estas causas judiciales que tiene Donald Trump pendientes ahora que pues volverá a ser presidente de los Estados Unidos? Es una pregunta muy interesante y por una razón que nos lleva también a discusión política. Esas causas no se cancelan ni muchísimo menos porque no están muchas de ellas relacionadas con porque son diversas, con su acción como presidente. Hay una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos reciente, de antes de verano, que básicamente a grandes rasgos lo que dice es que el presidente tiene inmunidad para todos aquellos actos relacionados con su ejercicio de gobierno. Es decir, si el presidente a título personal hace algo como hizo Trump, que es pagarle dinero a una actriz de cine para adultos para que se calle sobre un affair que tuvo con ella, eso no está en el ejercicio presidencial. Si Donald Trump tiene algún tipo de negociación ilícita con un gobierno extranjero como presidente, eso, con base en el fallo de la Corte Suprema, está ahora protegido, se quedaría inmune. Ahora, lo que sucede es que muchas veces todo ese tipo de documentación de esos hechos que suceden durante la presidencia están reservados, están clasificados, son confidenciales. Entonces, para un presidente, lo que se supone, lo que esperamos ver, es que sea muy sencillo decir que cualquier cosa que haya pasado ha sido con motivo de su presidencia, es decir, en ejercicio de su presidencia, y por tanto, ahí se trate de buscar una nulidad judicial. Eso lo puede intentar Trump, puede presentar recursos cuando llegue esa sentencia, y además, evidentemente, como presidente, va a tener la potestad de indultarse a sí mismo. Yo tengo ninguna duda de que si puede hacerlo, y creo que va a poder hacerlo perfectamente, lo va a hacer. Ha sido una persona que ha demostrado reiteradamente no tener una visión del ejercicio de la política y del ejercicio del mandato presidencial estadounidense basado en principios y valores éticos. Por tanto, si se puede perdonar a sí mismo, lo hará. Ante la posibilidad entonces de que se puedan desvanecer en el aire todos estos cargos que en su momento fue producto de todos estos actos que en el pasado Donald Trump pues dejó ahí, ¿no? Al dejar la presidencia de los Estados Unidos, y que bueno, será interesante sin duda ver cómo transcurren este tipo de hechos a lo largo de estos primeros 2 años de ejercicio, y bueno, también ver cómo reacciona también su gobierno ante ciertos temas centrales como el tema de la economía, que por cierto en su discurso de campaña ha prometido impulsar pues la economía de los Estados Unidos. Pues desde la óptica republicana, la economía estadounidense, Marcel, está peor que nunca, y tras los comicios del día de ayer se llama poderosamente la atención el aumento del valor de las acciones de ciertas empresas como Tesla. El Bitcoin también alcanzó niveles récord, Wall Street repuntó hacia máximos históricos. ¿Cómo puede cambiar la política económica de Estados Unidos con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? Yo te soy completamente sincero, Omar, no espero gigantescos cambios. La política económica de los demócratas ya es una política bastante liberal. La bolsa ya ha subido mucho en los últimos 2 años, el Bitcoin ya se recuperó desde hace un año más o menos. No ha habido una recesión, a pesar de que ha habido reiteradas como amenazas de los mercados, por decirlo de alguna manera, y la economía estadounidense no está realmente en un punto necesariamente malo, excepto por un factor clave, que es la inflación acumulada en estos años, especialmente en los años después de la pandemia, que es algo que creo que en México también conocemos perfectamente, porque también lo estamos sufriendo, lo hemos sufrido. Esa cuestión de la inflación, esa cuestión al final de cómo los ciudadanos y las ciudadanas perciben la situación de la economía, más que los datos macroeconómicos y microeconómicos objetivos de las instituciones financieras o político-financieras, es lo que determina el sentido del voto de mucha gente, o, como mencionabas al inicio, la decisión de mucha gente simplemente de quedarse en su casa y no votar, esos 15 millones de votos perdidos por parte de los demócratas de los que se habla hoy. Yo esperaría, eso sí, que Trump apueste por políticas liberales, como ya hizo en su primer mandato, donde hizo el mayor recorte para las clases ricas, y creo que su asociación con Elon Musk, que evidentemente es lo que explica que se dispararan hoy las acciones de Tesla en Wall Street,
te da a entender que su intención va a ser mantener este tipo de políticas que se basan en ese principio liberal del goteo, en el que se supone que cuando las empresas, grandes empresas sobre todo, tienen impuestos bajos, logran un mayor crecimiento económico y esa derrama económica termina llegando de un modo u otro hacia clases más populares. Es una teoría de la que yo tengo serias dudas, pero yo no soy economista, así que no me quisiera ya meter más en esto, pero eso es lo que yo esperaría una política continuista en muchos aspectos, pero con quizá incluso mayores rebajas fiscales para los ricos, y pues evidentemente los demócratas ya están avisando que eso va a comportar también un aumento de impuestos para las clases medias, no necesariamente, pero sabemos perfectamente que la prioridad de Trump es ayudar a sus grandes amigos, como en este caso, pues lo es explícitamente Elon Musk. Y es que justamente la noticia sobre el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, pues ha tenido un impacto en los mercados cambiarios, teniendo en cuenta ciertos comentarios del propio candidato republicano. Me da mucho gusto saludar en estos momentos en la línea telefónica a nuestro especialista, si así me lo permites, Marcel, nuestro especialista en finanzas, Adrián Díaz. Adrián, muy buenas noches, bienvenido a esta charla. Preguntarte qué tan cerca o qué tan lejos estamos de una guerra comercial, de imposiciones arancelarias tras este anuncio, este arribo de Donald Trump tras ganar las elecciones allá en Estados Unidos. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches allá en el estudio, buenas noches a las personas que nos están escuchando. Bueno, la verdad es que es una pregunta un poco complicada de responder, y te voy a explicar un poquito por qué y en qué sentido va. Si bien Donald Trump llega con una amenaza de arancel del 25%, llega con una amenaza al gobierno mexicano sobre políticas migratorias mucho más fuertes, mucho más enérgicas, la verdad es que habrá que ver cómo justamente el sector empresarial de Estados Unidos está a negociar justamente con la nueva administración estadounidense. No hay que olvidar que México es uno de los socios primordiales para la economía estadounidense. Si me permites la expresión, es uno de los motores principales que mueven la economía de los Estados Unidos. La fuerza laboral de los mexicanos en el país de las barras y las estrellas no puede nada más así porque sí, porque el señor se le ocurre decir que quiere políticas migratorias más fuertes, dejar de prescindir de una fuerza tan importante en materia laboral. En ese sentido, yo te diría, primero hay que esperar cómo tanto el Congreso como los propios empresarios de Estados Unidos reciben a Donald Trump. Cómo empiezan a manejar justamente estas políticas agresivas que él quiere imponer, al hablar justamente también de una renegociación del tratado comercial entre México, Canadá y el propio Estados Unidos. ¿Se le ha olvidado algo a Donald Trump? Pregúntale a Canadá también qué opina, sobre todo en la negociación que tiene que ver justamente con los aranceles. ¿Y por qué te digo esto? Porque también tiene un reto muy importante Donald Trump, no solamente negociar con México, sino detener a la segunda economía más importante del mundo, China. Es el país que más vende en el mundo y es el país que justamente lo está complicando todo en materia económica. Y entonces habrá que ver también cómo puede detener a través de aranceles fuertes toda la entrada de productos chinos a Estados Unidos. Es decir, hay retos importantes. Una cosa es el discurso político, otra es la aplicación de esos discursos políticos ya con todos los jugadores sobre la mesa y opinando sobre los pros y los contras de estas políticas radicales con las que llega Donald Trump. Habrá que ver también si quiere construir un muro, le conviene a Estados Unidos un muro con la fuerza laboral que tiene México en Estados Unidos. Es decir, hay muchas cosas que todavía pueden estar en el tintero, mi querido amigo, pero que definitivamente no es cosa nada más de Donald Trump o de una persona, es cuestión de varias personas, de varios sectores económicos en el país, tanto de México como de Estados Unidos, y lo que sí te voy a adelantar es que la diplomacia que se llegue a llevar a cabo entre las administraciones de Claudia Sheinbaum y Donald Trump serán también fundamentales para un buen término. No podemos terminar con una negociación de billones de dólares de la noche a la mañana
y por eso es difícil contestar esta pregunta, y por eso hay que poner sobre la mesa todas estas aristas en materia económica para saber cuáles son justamente las cosas que piensan, no solamente Donald Trump, sino todos los sectores productivos, tanto de México como de Estados Unidos. Y también, por favor, hay que voltear a ver a Canadá, no hay que olvidarlo, también es un socio estratégico para ambos países. Estaremos pendientes entonces, Adrián, de estos acercamientos diplomáticos justamente en la víspera de una revisión del TEMEC en 2026. Por el momento, la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, pues ha asegurado que México tendrá una buena relación con Estados Unidos en materia económica, enviando con ello pues un mensaje de tranquilidad ante estas declaraciones del propio Donald Trump sobre estas cuotas arancelarias. Muchas gracias por este comentario, Adrián. Nos escuchamos la próxima. Excelente noche. Buenas noches para todos, mi querido Omar. Gracias a ti. Bien, Marcel, pues así la situación con el tema económico. Justamente para terminar este comentario, la presidenta de nuestro país esta tarde, Claudia Sheinbaum, felicitó por este triunfo electoral a Donald Trump vía redes sociales y se pronunció por continuar con el diálogo, también con respeto para avanzar en una amplia agenda bilateral que tanto México como Estados Unidos comparten. Temas, ya lo decíamos, centrales como la migración, seguridad, el combate a las drogas y por supuesto el tráfico de armas. Me gustaría partir por la migración. Marcel, los migrantes han sido un tema central en la campaña de Donald Trump, a quienes ha culpado en múltiples ocasiones por los aumentos de la violencia, quienes en su primer mandato, recordemos, aplicó una política de tolerancia cero. En estos momentos, pues desde tu óptica, ¿cuál es la política que podríamos esperar en materia de migración hacia adelante una vez que Donald Trump pues llega a la Casa Blanca? Gracias, Omar. Pues yo esperaría una política en líneas generales similar a la que aplicó durante su primer mandato. Evidentemente, en su primer mandato, en cuestión de política migratoria, dio algunos bandazos, porque, pues, por ejemplo, algunas de las políticas más estridentes y más, me atrevería a calificar de horribles que aplicó, como fue la separación de familias, la terminó derogando él mismo. Hubo por ahí evidentemente una batalla muy fuerte por parte del activismo político, pero yo esperaría que haya de nuevo iniciativas que puedan ser verdaderamente, pues llegando incluso a ser inhumanas. Yo esperaría que pueda haber cosas similares. Además, hay un elemento muy importante que no mencionamos, que es que, y le hago el apunte muy rápido, durante su primer mandato Donald Trump se rodeó en su equipo de gente, digamos que de cierta manera del establishment republicano, gente de carrera, gente de partido de toda la vida. Ahora mismo no. La diferencia entre quien fue su vicepresidente Mike Pence y quien es su vicepresidente ahora, quien será su vicepresidente una vez tome en posesión del cargo, que es J.D. Vance, son perfiles radicalmente diferentes. Eso es lo que Trump está implementando ahora. Está implementando un equipo conformado por gente afín, por gente incluso aduladora, gente que no le va a poner los límites que sí le ponía su primer equipo. Eso puede favorecer este tipo de políticas estridentes, de políticas que lleguen a cotas que ahora mismo, pues igual y ni siquiera nos imaginamos. Ahora, también tengo que decir una cosa. No podemos olvidar que una de las decisiones del gobierno de Trump en materia migratoria fue la aplicación del título 42, título que con la excusa de la pandemia permitía regresar a quienes cruzaban, digamos que ilegalmente la frontera, sin un juicio migratorio, que es parte de lo que marca la ley. Ese título 42 ha seguido vigente durante el mandato de Joe Biden por una razón muy sencilla. La migración es una de las principales preocupaciones de los estadounidenses, incluso de muchos que votan demócrata, y un gobierno demócrata no puede verse tan blando en materia migratoria. Todos sabemos que los demócratas buscan la reforma de la ley de migración para permitir lo que llaman ahí un camino a la ciudadanía para todas estas personas migrantes que llegan de forma irregular a Estados Unidos. Para ir cerrando esta charla, es poco el tiempo que tenemos, desafortunadamente. Sin embargo, sabemos que el tema migratorio va a estar ahí en la agenda. Hasta el año pasado, cerca de 1,000 niños aún no eran reunidos con sus padres, esto según datos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, tras esto que comentaba sobre que fueron separados de sus familias. Pero para ir cerrando justamente esta plática, ¿cuál sería entonces la visión de la nueva configuración geopolítica
internacional con el regreso de Trump en un contexto global con dos conflictos, por un lado el Medio Oriente, la guerra entre Rusia y Ucrania, y bueno, el presidente Biden pues ha apoyado tanto a Israel como a Ucrania en este momento que Trump estaría pues ante un inminente regreso a la Casa Blanca. ¿Cuál sería este escenario, Marcel? Pues yo creo que diferente en cada caso. En el caso de la guerra de Israel en Gaza, creo que podemos esperar una continuidad absoluta. Pienso que demócratas y republicanos comparten el apoyo inquebrantable al Estado de Israel, y eso yo no espero que cambie. Si acaso Trump puede redoblar ese apoyo, venderle más armas, darle más tecnología, pero eso no debería ser un cambio de política per se, ¿no? Cada vez que le han preguntado a Kamala Harris por el asunto, ha desviado la conversación. Es un tema que no interesa tocar porque el apoyo al Estado de Israel no es negociable para los establishments de los partidos. En el caso de Ucrania, en cambio, la situación puede ser muy diferente. En los debates presidenciales, Trump ha dicho, si yo gano, se acaba la guerra en Ucrania en pues casi que en 2 días. La única manera en que esta guerra se puede acabar en 2 días es que Ucrania le conceda a Rusia los territorios que Rusia pretende en el este del país, específicamente lo que se suele llamar el Donbass. Veremos qué ocurre. Yo me imagino un escenario en que Trump de alguna manera va a terminar presionando al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, para que se sienta a negociar en una mesa con Putin, y la única resolución posible es esa, y eso lo haga a través de lo que ya ha dado a entender múltiples veces, que es que le va a cerrar la llave del dinero a Ucrania, dinero que los demócratas han dado en grandes cantidades y que es algo que no es particularmente popular en el electorado estadounidense, incluso el electorado demócrata. Bien, Marcel, pues quedan temas pendientes por analizar sin duda. Si nos permites, dejamos estos micrófonos abiertos para poder analizar, para poder discutir estos temas. Será entonces el próximo lunes 20 de enero de 2025 la sede, el edificio del Capitolio de los Estados Unidos, cuando Donald Trump entonces sea investido por segunda ocasión como presidente de los Estados Unidos de América. Muchas gracias, Marcel San Román, muchas gracias por estos comentarios, por estos minutos. Que tengas excelente noche. Gracias a ti, Omar, igualmente, bonita noche. Muchas gracias a usted por su sintonía. El día de mañana yo lo espero con el pulso informativo de las historias que importan del Estado de México. Que tenga excelente noche.